Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En este momento les voy a hacer un análisis del tema correspondiente al Foro 3 sobre los grandes empresarios del siglo XX. Yo escogí a John D. Rockefeller porque me pareció un personaje interesante. A pesar de toda su mediocridad, digámoslo, o su personalidad, también fue muy influyente. Esta presentación fue basada en la historia que nos dio a conocer Diana Uribe. Dentro del contexto o los temas solicitados por la profesora, encuentro que el tema principal es la historia de John D. Rockefeller y su influencia sobre sobre el petróleo. Ella nos narra a través de su nos narra sobre la personalidad de Rockefeller, que considera que fue una persona con una mentalidad siniestra, digamos un perfil turbio, fue tacaño y fue criado en una estricta fe bautista, fue muy piadoso. Eso se lo debe a la herencia por parte de su madre. También fue un personaje importante en el sector del petróleo. Fue introspectivo, creyente de la predestinación, lo consideraba como un pillo y que a pesar de su estricta fe bautista y que fue muy devoto a la iglesia, también fue una persona que solo le preocupaba su, digamos, dinero por encima de todo, de todo lo que la sociedad necesitara en ese momento. Por lo tanto, también fue el creador del monopolio y tenían un carácter secreto y oportunista de acuerdo a las circunstancias. Era muy ahorrativo y influyó mucho en la aparición del petróleo, pues, o digamos en la importancia que el petróleo ha generado, se ha generado a través de la historia. Diana Uribe presenta el contexto que aborda dentro del texto, presenta un contexto histórico, cultural, porque el personaje hace parte de la historia de la sociedad industrial y es el protagonista del monopolio. Al ser el protagonista del monopolio, también vivió en un siglo en el cual, debido a ese monopolio horizontal, se creó la ley antimonopolio. Bueno, dentro de los temas secundarios considero, porque veo que, que lo principal era cada uno de sus protagonistas, cómo de alguna forma han tenido que ver con nuestra historia. Dentro de los temas secundarios encontramos, digamos, la historia que ella hace acerca del petróleo, la exposición que hace sobre la Biblia. Hay pasajes donde lo menciona. Ella habla acerca de la aparición en Irán, del madeísmo, y fuera de todo eso habla de las funcionalidades del petróleo, la explotación que se le dio en el siglo XIX a los derivados del petróleo y cómo de alguna forma este personaje siniestro tuvo mucho que ver con la sociedad, porque él lo único que le preocupaba era su poder, su egocentrismo, su fortuna, y de esta forma fue expropiando a todas las personas, o digamos expropiando los terrenos por donde pasaba o tenía algo que ver con el petróleo, porque él de alguna forma vivió en una época en que el ferrocarril fue dando o fue teniendo su expansión. Entonces él, en la medida en que necesitaba o se alió con los ferrocarriles para poder transportar el petróleo en primera instancia
a través de los barriles, iba expropiando a las personas y vemos cómo más adelante él mismo, con su, digamos, avaricia, con su monopolio, le compraba de alguna forma a las otras empresas que tuviesen que ver con este petróleo. Entonces, él o le vendían o lo vendían, o los expropiaba. Tenemos también como segundo tema que ella hace una historia del oleoducto, de los componentes del petróleo, de las refinerías. Va retomando cada una digamos, de esos derivados, los cuales, gracias a los conocimientos generados por la química, van viendo a través de la historia cómo el petróleo tiene numerosos y variados elementos que fundamentalmente son combustibles que usan a diario. Como digamos en esa época estaba en auge la cuestión de los carros, vemos el movimiento de la gasolina, hoy vemos cómo el petróleo tiene que ver con los ferrocarriles, con el petróleo diésel, también vemos que que es el combustible para los motores diésel y hablan desde los inicios, hablan del petróleo, de cómo él se fue monopolizando cada uno de los temas que tiene que ver desde desde el bombeo, desde la comercialización, de todo, de todo. Entonces, en ese sentido fue un personaje siniestro. Aquí vemos cómo es el proceso del del petróleo crudo, cómo encontramos la gasolina, la nafta, el querosene, el aceite de combustible, cada uno de esos elementos. ¿Cuál es la relación entre el tema primario y el secundario? Pues yo considero que hay mucha relación porque el tema principal, que es Rockefeller, tuvo mucho que ver con la parte secundaria que era la globalización y uso del petróleo, con la aparición de los oleoductos, se fue dando una estructura empresarial en la cual él manejaba un monopolio horizontal. Debido a ese monopolio horizontal, con el tiempo se fue creando la ley antimonopolio. Se fueron creando las políticas de reducción de costos, la creación de Standard Oil, que fue una empresa que él creó para mejorar o manejar solo él, digamos, la calidad del petróleo. Vemos que esto también es un tema secundario porque vemos cómo se transforma el mundo industrial a través de la historia. Vemos que hay un contexto político porque el petróleo al transformar el mundo empresarial fue formando los estados árabes, fue determinando de alguna forma la sociedad del siglo XX, donde se va viendo temas como la crisis energética, la revolución fundamentalista iraní y las guerras del Golfo Pérsico, y hoy día lo que es el embargo a Irak. Bueno, dentro de todo este tema de la historia, Diana Uribe nos da un contexto de todo lo sucedido a través de la historia de la humanidad con referencia al petróleo. Vemos que este tema en cierta forma se toca en la Biblia. También vemos que en los estados, digamos, árabes o por allá en Irán, tenían un concepto, pero ya más como ligera.
más de otro fondo, de otros análisis en una época muy, muy, muy pasada. Aquí hablamos y vemos el mapa de Irak, que es una región, unos países donde toca mucho el tema del petróleo. Esto es una refinería, digamos, ya menos primaria como la época que a Rockefeller le tocó. Entonces tenemos que este es un personaje importantísimo para los cambios de la humanidad, para el enriquecimiento de la humanidad con respecto al petróleo. Bueno, buenas noches, gracias por todo. Presentada, presentó la pues Gloria Beatriz Posada. Espero que haya quedado claro los temas. Eso es un análisis, digamos, muy global sobre el tema de Rockefeller y el petróleo. Muchas gracias.